Bien, empezamos con algo sencillo. Ya, esto está fuera del modelo vista propagado. Bien, vamos a desarrollar un poquito el derecho del libro. Recordemos, vamos a hablar un poco de encriptación. Vamos a hablar de sesiones, usuarios que inician sesiones con un usuario y password. Vamos a crear en nuestra base de datos una tablita de usuarios, pero algo importante, lo repetimos, todos sus passwords deben estar encriptados. Bien, todos sus passwords deben estar encriptados. Para eso tenemos funcionalidades PHP. La más básica es esta, ¿bien? Pero es una que no deben usar en su proyecto, que es insegura. MD5. Les encripta de esa forma. Bien, ahí tenemos el texto plano, Bolivia 123, encriptado en algoritmo MD5. ¿Okay? Vamos a utilizar eso para nuestro desarrollo, pero ustedes no van a utilizar eso para su proyecto. Lo que van a usar es una de las siguientes otras opciones. Bueno, un apunte respecto a esto, a pesar de que es un algoritmo irreversible, es decir, lo convierten, lo encriptan y no lo pueden desencriptar bajo una lógica definida. Bien. Lo que lo vuelve inseguro a este algoritmo es de que, como es uno de los más populares, hay varios sitios en internet a los cuales los usuarios ingresan esos hashes que hemos visto, ingresan estos hashes y los decriptan o ponen los textos planos y los encriptan. Entonces, es un algoritmo que por ser popular es inseguro. Tienen bases de datos con gigas y gigas, teras y teras, con encriptaciones y decriptaciones de estos textos. Por eso no es recomendable utilizar ese algoritmo de encriptación. Los que son, digamos, menos populares y por ende, podríamos decir, más seguros, a pesar de que tienen la misma lógica, de que ustedes ingresan un texto y los encriptan, son los siguientes. Algoritmo SHA-1 o SHA-1, el cual nos va a encriptar de esta forma el texto claro. La sintaxis es sencilla. SHA-1, entre paréntesis, el texto que ustedes quieren encriptar. Y la última variante que vamos a ver es el SHA-256. Tiene esta sintaxis. Bien, el primero es con MD5, el segundo es con SHA-1 y el tercero es con SHA-256. Fíjense que cada vez se complica un poco más.
Bien, ¿alguna consulta de esto? ¿Cómo se desencripta? ¿O cómo se compara la Ya, sí, eso lo vamos a hacer en el desarrollo. Es decir, esto va a estar en base de datos, ¿ya? Esto va a estar en base de datos, o si estamos utilizando el otro algoritmo, esto, o si estamos utilizando el tercer algoritmo, esto, ¿ya? Eso va a estar en base de datos. Entonces, cuando nosotros comparemos si un usuario es válido o no, el usuario va a ingresar en texto plano su string. Imagínense que esa es su clave. Y nosotros, con uno de estos comandos, vamos a encriptar todo aquello que el usuario ingrese por formulario. Y esa encriptación la vamos a comparar con la encriptación que esté en base de datos. Por supuesto, si una encriptación coincide con otra, estamos ante un password válido. Caso contrario, no va a ser así. Vamos a desarrollar nosotros con MD5, pero ustedes para sus proyectos van a aplicar uno de estos dos, por favor. La lógica va a ser la misma, solo que van a reemplazar estos comandos. Y se llaman algoritmos irreversibles porque una vez encriptado no se puede desencriptar. Es decir, no hay una forma de volver lógicamente de ese hash, por ejemplo, DC997 tantos, a Bolivia 123. No existe una forma. Bien, ¿alguna consulta más? Vamos ahora a base de datos. Vamos a crear una tabla de usuarios sencilla. Nueva tabla, usuarios. Esta tabla de usuarios va a tener un ID de usuario. Vamos a tener, por supuesto, un login. Char. Vacío. Vamos a tener un password. Y vamos a tener un tipo, ¿ya? Este tipo puede estar aquí en esta tabla. Hace referencia a lo que es el rol. O si es que un usuario va a tener varios roles, tendría que ser una tabla externa. En este caso, un usuario va a tener un solo rol. Bien, vamos a tener dos usuarios, Jaime y Karen. Es aquí que les digo que debe entrar el hash, aquí, el password. En este caso, tanto uno como otro usuario van a tener, voy a utilizar el MD5 para el desarrollo, como les decía. Tanto uno como otro va a tener ese hash. Entonces, el login Jaime va a tener el password Bolivia 123. El login Karen va a tener el password Bolivia 123. El tipo del primero va a ser admin, el del segundo va a ser invitado.
Bien, recuerden que para sus proyectos deben controlar el login, no debe existir dos usuarios que tengan el mismo login. El password, por supuesto, se puede repetir, pero el login debe ser único. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Bien, entonces tenemos nuestra tabla usuarios, que tiene dos usuarios, uno con el login Jaime, otro con el login Karen, ambos con el password Bolivia 123 en MD5, esto está en MD5. Uno es admin y el otro es invitado. ¿En qué casos sería bueno manejar numeraciones? ¿A qué numeraciones te refieres? Cuando un usuario tiene varios roles, ¿no? Sí. Bien, a veces se da este caso. User, rol. Tienen un usuario que va a tener varios roles y un rol que va a tener varios usuarios, ¿no? Es cuando un usuario docente, por ejemplo, a la vez es estudiante, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. O a veces a nosotros que somos docentes nos ponen roles de administrativos, por ejemplo, cuando tenemos que inscribir a estudiantes. Pues son actividades de administrativos. Entonces, un usuario 1, Juan, puede tener un rol, por ejemplo, docente y un rol administrativo. ¿Bien? Y, por ejemplo, por supuesto, un rol docente puede estar asignado también a esto que va a ser Pedro. Bien. Pedro va a poder ser docente y Juan va a poder ser docente y administrativo, por ejemplo. Entonces es una relación de muchos a muchos, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? Correcto. Rol. Y aquí vamos a tener una tabla intermedia, ¿no? Con esta cardinalidad, con esta relación. Entonces esta tabla doc rol, como quieran llamarle, va a poder hacer que el usuario, aquí va a estar docente, aquí va a estar rol, el usuario docente 1 tenga el rol 1, el usuario docente 1 tenga el rol 2. Entonces ahí el docente 1 va a tener dos roles, docente y administrativo, ¿no? El usuario 2, que es Pedro, va a tener el rol simplemente de docente, por ejemplo. Y en algún momento 2 va a poder tomar el rol 2, si es que Pedro va a tomar el rol de administrativo en algún momento. Entonces, es aquí donde se manejaría de manera numeral, digamos, a partir de IDs, si es que tiene múltiples roles. En nuestro caso es cerrado. En nuestro caso, un usuario va a tener un único rol. Por eso el usuario 1 es admin y el usuario 2 va a ser invitado. Eso para hacerlo rápido, digamos, porque ahorita nuestro objetivo es sesiones. Bien, ¿alguna consulta más? Bien, continuamos. Ahora vamos al modelo vista controlador.
controlador lo que vamos a hacer es una configuración, en primer lugar en el archivo autoload.php, en el cual vamos a cargar la librería de sesiones. Recordemos que antes ya habíamos cargado la librería de base de datos. Ahora vamos a cargar la librería de sesiones. Y entonces, primer cambio en nuestro modelo vista controlador, estamos cargando la librería de sesiones en el archivo autoload.php. Segundo cambio, vamos a trabajar en el archivo config. En el archivo config vamos a tener una llave de encriptación. Esta llave de encriptación va a ser un string que ustedes van a definir. Por supuesto, se diferencia de sistema en sistema, que lo que va a hacer es, va a aumentar el nivel un escalón más. ¿Bien? Es decir, todo lo que son las variables de sesión que vamos a manejar va a estar encriptado de doble fase. Por una fase por el navegador y en una segunda fase por el modelo vista controlador. ¿Bien? Todo el texto que va a estar fluyendo en nuestras sesiones. Para eso vamos a configurar esta llave de encriptación, que ustedes pueden poner aquí el string que ustedes gusten, la cadena que ustedes gusten. En este caso estoy colocando la cadena default. Bien, en este mismo archivo, un poco más abajo, vamos a ver la configuración de las sesiones por defecto. Bien. Nuestra cookie se va a llamar save_session, es decir, ahí va a estar encriptado todas nuestras variables de sesión que vamos a hacer. Y nuestra sesión va a tener una expiración de 7200, esto está en segundos. Por supuesto podemos cambiar esto a el valor que nosotros queramos. ¿Qué significa esto? De que cuando ustedes estén inactivos en el sistema con una sesión abierta, si pasa 7200 segundos, que son 2 horas, la sesión automáticamente se va a cerrar. Esto por supuesto puede variar. En bancos, en aplicaciones financieras, esto está en un promedio de 300 a 500 segundos. A ver, van a hacer la prueba. Cuando se logueen a su servicio bancario, la sesión suele ser mucho más corta. Ahí se configura ese parámetro. En este caso lo vamos a dejar con ese valor. Y un detalle más, en Autoload vamos a cargar el modelo que vamos a construir en breve. Recordemos que teníamos antes estudiante model. Ahora vamos a cargar un usuario model. Un usuario model. Y con esos 3 cambios vamos a empezar el desarrollo de sesiones. ¿Qué hemos hecho en el modelo vista controlador? En Autoload hemos cargado la librería de sesión. En Autoload estamos cargando un archivo que no hemos creado todavía, que se llama usuario model. Y en config hemos colocado una llave de encriptación para todas nuestras variables de sesión. Hemos hecho esos 3 cambios. Nuestra duración de sesión es la que estaba por defecto.
Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear justamente este modelo. Este modelo que es usuario modelo. Usuario modelo. Para eso voy a ir, por supuesto, a nuestra carpeta de modelos. Recordemos que ahí teníamos estudiante model. Voy a crear ahora usuario barra baja model. Usuario barra baja model. Eso ya está disponible, por supuesto, en nuestra carpeta models. Ahí está usuario model. Hay que hacer, por supuesto, el cambio. El nombre de la clase va a ser usuario barra baja model. Y vamos a tener un método que se va a llamar validar, que es seleccionar todo de la tabla usuarios, la que hemos creado recién, que va a recibir dos parámetros, un login y un password. Un login y un password. Entonces, donde el login coincida con el login que me está llegando con información, y donde el password, esto debe ser tal y como lo hemos citado aquí en base de datos. ¿Okay? Fíjense que aquí en base de datos es login y password, tal y como está ahí, debe venir en estos strings, login, password. Y el resto de los, en este caso, los otros métodos los podemos eliminar. Ese es entonces mi modelo usuario modelo. Bien, entonces a este método le vamos a hacer llegar un login y un password que va a ser ingresado por el usuario. Este login y password va a ser ingresado por el usuario y los vamos a comparar por aquellos que estén en base de datos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es el formulario. Vamos a hacer nuestro formulario de login. Para eso voy a ir a las vistas. Tengo aquí una vista formulario. En base a esto voy a trabajar. Voy a crear. Voy a ir a File, Save As. Voy a como. Voy a poner login form. Login form. Va a ser un formulario que va a tener dos campos y un botón, ¿no? Login password y el botón para enviar la información.
Bien, en primer lugar, esto se va a dirigir a un controlador que no lo hemos creado todavía, que se va a llamar usuarios, y un método que se va a llamar validar usuario. Validar usuario. Aquí vamos a poner un texto, ingreso de usuarios. Un input con el nombre login. Escribe login. Mismo para password. Password. Escribe password. Y ya acá un botón que va a decir ingresar. Y recuerden que en este momento tenemos un modelo que se llama usuario model con un método validar y tenemos una vista que se llama login form. Es un formulario sencillo con un campo login, password y un botoncito que dice ingresar. Ahora vamos a empezar a desarrollar nuestro controlador. Nuestro controlador se va a llamar usuarios. Y lo voy a hacer en función de estudiante. Entonces, se va a llamar usuarios. Está acá. Este estudiante va a ser usuarios. Y vamos a tener nuestro método index. Nuestro método index va a cargar el head, el menú. Va a tener esta vista. Bien, vamos a ver cómo está cargando. Veamos cómo está cargando en este momento. Me está cargando así, ahí tengo ingresos de usuarios.
lo que es el menú. Tal vez el menú no sea necesario, como es un login. Sí, ahí nos vamos a quedar de esta forma. Entonces, aquí estoy cargando lo que es el formulario de usuarios, login form. Es este formulario que estamos viendo acá. Tengo la carga de la plantilla, el head, el footer, el pie. Lo más importante es que tengamos este formulario, el cual al enviar los datos nos va a llevar hasta usuarios, validar usuario, un método que todavía no hemos desarrollado. Algo importante en el formulario, que es el password, debe estar en campo password. Ahorita lo he colocado en texto plano, pero acá en vez del campo texto debería estar en campo password, ¿no? Eso es importante para que ahí tengamos el login y el respectivo password. Recuerden que estamos llegando a esta vista gracias a este método, index. Por eso estoy ingresando de esta forma. Estoy ingresando al controlador de usuarios y por defecto me está redireccionando al método index. Está cargando, entre otras cosas, el login form. Es esto que estamos viendo acá. Bien, ahora acá es necesario de que ustedes comprendan de que falta un poco de código aquí, exactamente en este blog, ¿ya? ¿Por qué motivo? Cuando ustedes inician sesión, imagínense que han entrado a Gmail, a su correo, ¿bien? Van a visualizar su bandeja de entrada, ¿bien? Si es que no han cerrado sesión, ¿qué es lo que pasa si tratan de entrar si tratan de entrar al login de Gmail? Si no han cerrado sesión, ¿desaparece usuario y password? ¿Qué hacen? Si no han cerrado sesión, les redirecciona, ¿no? Les redirecciona a dónde a su bandeja de entrada, ¿no? Si es que no han cerrado sesión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nuestro primer objetivo es de que estas variables se validen e iniciemos una sesión correcta. Una vez estemos iniciando una sesión de manera satisfactoria, vamos a volver a este código y le vamos a dar esa funcionalidad, ¿ya? Con una estructura condicional. Vamos a decirle, si el usuario ha iniciado sesión, entonces redirigirle al panel de usuarios, por ejemplo. Si no ha iniciado sesión, mostrar el formulario de ingreso de usuario y password. Eso es lo que vamos a hacer más adelante en este bloque de código. En este momento es estático. Haya iniciado o no sesión, me va a mostrar este formulario. Pero más adelante ya deben ustedes estar conscientes de que acá falta un bloque de código, una estructura condicional, que va a controlar si es que ya hemos iniciado sesión o no. Bien, ahora empecemos a desarrollar el método más importante de toda esta lógica. Es el siguiente. No es hora todavía. Faltan 10 o 15 minutos. Este es el método más importante, ¿sí?, de toda la lógica. Justamente es el método al cual apunta este formulario. Validar usuario. Validar usuario. Bien. Recordemos que cuando yo envío valores del formulario, esos valores
los recibo. Bien, aquí por ejemplo estoy recibiendo un nombre y un primer apellido. En este caso voy a recibir login y password. Bien, pero no es necesario que los almacenen en un dato. Ya vamos a ver por qué. Ya, login y acá password. Bien, el login va a venir el formulario con el campo login y acá el password lo voy a encriptar con el algoritmo MD5. Ustedes van a utilizar las otras dos alternativas que hemos visto y voy a encriptar el texto password. Bien, recepción de variables entonces. Esto es texto plano y aquí estoy encriptado. Bien, y voy a ejecutar la consulta de validación. Bien, voy a almacenar en una variable consulta el resultado de la invocación del modelo usuario solicitando el método validar. Y aquí le hago llegar el login y el password. Por eso no lo construimos en un data, porque esto va a viajar de manera directa. Bien, entonces fíjense que es sencillo. Recibo el login, eso está en texto plano, lo mantengo así. Recibo el password, lo encripto este texto plano que el usuario ha colocado acá. Este password ya está encriptado y esos dos valores van a ir al método validar de nuestro modelo usuario model, es decir, va a llegar acá y se va a empezar a comparar con los datos que están en base de datos. Funciona de esa manera. Bien, ahora, si es que esa consulta va a tener más de 0 filas, ¿qué significa? Que se ha encontrado coincidencia en base de datos. Bien, aquí, en pocas palabras, estamos ante un usuario válido. Y acá, ante un acceso correcto. Y hablemos del acceso incorrecto en primer lugar. Vamos a hacer aquí un redirect hasta nuestro controlador usuarios, método index. En pocas palabras, volvemos al login. Volvemos al login. Ahí también podemos mandar mensajes. Bien, lo vamos a hacer en la segunda parte del desarrollo.
podemos mandar mensajes, ¿bien? Diciéndole acceso incorrecto, usuario no existente, pero por lo pronto un acceso no válido va a ser simplemente una redirección hacia nuestro formulario lógico. Y acá viene lo importante de esta clase, ¿bien? Dentro de este hilo. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a empezar a crear nuestras variables de sesión. Bien. This session set user data. Perdón, antes de eso, vamos a empezar, como tenemos una consulta acá, es necesario empezar a ciclar esa consulta, ¿bien? A través de una estructura repetitiva. Bien, eso es consulta, result, as row. Bien, ahora sí, aquí estamos ciclando los resultados de la consulta. Y aquí sí entra ya la creación de las variables de sesión. This session. Set user data. Bien, y la sintaxis es la siguiente. Aquí pongo el nombre de la variable de sesión y aquí pongo el valor. Bien. Como es una variable de sesión, yo le puedo llamar como yo quiera. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con variable de sesión? Recuerden lo que es la anterior versión de web. Han hecho sesiones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Inicios de sesión. Sí han hecho. ¿Sí? ¿No? Conmigo hemos hecho. Sí. Yo recuerdo que sí. Sí. Pero ya, bueno, independientemente si recuerdan o no, la lógica central debe estar clara. Una variable de sesión es una variable global que se crea en el sistema y que va a persistir mientras la sesión esté abierta. Bien, la sesión está activa y durante esa actividad voy a poder invocar el valor de esa variable. Bien, voy a poder invocar el valor de esa variable. ¿Ya? Por eso hoy en día está de moda lo que es el robo de cookies y lo que es el falsear identidades. Han debido escuchar, ¿no? De que se está restringiendo compras por internet. Por supuesto, un motivo es el asunto del dólar y la disparidad de cambios que hay, pero otro motivo es la inseguridad que está habiendo a partir de unos scripts que están corriendo, que están robando lo que son cookies de sesión. Si ustedes tienen cookies de sesión, pueden hacer procedimientos para iniciar sesiones válidas en otros equipos, en otras máquinas. ¿Qué pueden hacer con eso? Desde robar o acceder a correos electrónicos hasta iniciar sesiones en banco o iniciar sesiones en redes sociales, robar páginas, por ejemplo, robar grupos. ¿Bien? Entonces, eso a partir de variables de sesión. Variables de sesión. Entonces, fíjense que este código se va a ejecutar si y solo si hemos encontrado un usuario válido. Si hay un usuario válido, entonces vamos a empezar a crear variables de sesión. Esas variables de sesión van a poder ser invocadas por este sistema. Bien, vamos a poder invocar estos valores mientras esta sesión esté abierta. Mientras esa sesión esté abierta. ¿Ya?
Entonces la sintaxis es la siguiente. El nombre del, un ratito mejor, completemos esto. El nombre que le voy a dar acá va a ser un ID usuario. Bien, esto por fines de auditoría, para que yo tenga presente siempre que usuario está validado, y esto va a ser igual a lo que está llegando por base de datos. Eso row ID usuario. Bien, eso está en base de datos. Ahí está mi primera variable de sesión. Voy a crear otras dos más. Una que se va a llamar logic, que va a ser igual a lo que esté en base de datos, con el nombre logic. Y la última, que va a ser el tipo, para que yo sepa qué tipo de usuario está validado, que va a ser igual a lo que esté en base de datos en el campo tipo. Y una vez yo creé estas variables de sesión, vamos a redireccionar hacia un panel que va a ser un acceso restringido. ¿Bien? Solo los usuarios correctamente autenticados van a poder ingresar acá. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero por lo pronto, ¿qué tenemos? Hemos recibido información desde formulario. Estamos consultando en base de datos si hay alguna coincidencia. En el caso de que no haya ninguna coincidencia, estamos redirigiendo al login. Y en el caso de que sí haya alguna coincidencia, significa que estamos ante un usuario válido. Y creamos tres variables de sesión. Esas tres variables de sesión van a estar activas durante esta sesión que esté abierta. Voy a poder invocar y saber qué ID de usuario está activo, qué login está activo, qué tipo está activo, en todo momento, mientras esta sesión esté abierta. Y como aquí ya hemos abierto sesión, aquí voy a redireccionar a un método que no lo hemos desarrollado todavía, que va a ser panel, al cual van a tener acceso simplemente usuarios validados, simplemente usuarios que hayan iniciado sesión. Entonces, ¿qué es el resumen de iniciar sesión? Crear efectivamente estas variables de sesión. Si yo creo estas variables de sesión, significa que estamos ante un usuario autenticado. Si estas variables de sesión no existen, significa que ningún usuario ha iniciado sesión o que el usuario que inició sesión antes ha cerrado esa sesión. ¿Hasta acá alguna consulta? Ya, vamos a continuar entonces la siguiente clase.